¿Qué tal, hermanos? Quiero decirles de que para mí y para Cindy es un tremendo honor el poder estar con ustedes ahora, este domingo, en la iglesia Belén de Armenia. Y queremos, antes de cualquier otra cosa, queremos felicitar a la pastora Ana Milena por su cumpleaños, desear que Dios verdaderamente derrame sobre ella las bendiciones que sobreabundan en su vida y que ella pueda verdaderamente descubrir la felicidad, descubrir el contentamiento, descubrir el plan y el propósito y alcanzar el destino que Dios tiene para su propia vida. Para Cindy, para mí es un tremendo honor el poder dirigirnos a ustedes el día de hoy y quiero invitarlos el día de hoy a que podamos nosotros abrir la palabra de Dios y quiero llevarlos a una historia. Aquí en el libro de Segunda de Samuel, capítulo número 13, encontramos nosotros una historia que para mí es increíblemente dolorosa. David, un hombre fenomenal, un hombre fantástico, un hombre sensible a la voz de Dios, un hombre profético, un hombre adorador, creó crisis en su hogar a través de diferentes formas y diferentes maneras. No tendríamos el tiempo de poder abarcar el parámetro de la magnitud de lo que David enfrentó. Pero vamos a comenzar, yo creo que en el punto de partida de la crisis en la vida de David. Aquí en 2 de Samuel, capítulo número 13, David tenía dos hijos varones y tenía una hija llamada Tamar. Amnón, el hijo mayor, era el heredero. Después de Amnón estaba Absalón. David tenía hijos increíblemente bellos, hermosos, muy parecidos. Sabemos y conocemos la belleza de Absalón, pero también la Biblia nos habla de la belleza de Tamar. Y el hermano Amnón, su hermano mayor, el heredero, su medio hermano, se enamoró de ella, se enfatuó carnalmente, la deseó al punto de que perdía el sueño porque la deseabas carnalmente. Y con su amigo maquinaron una manera y una forma, haciéndose el enfermo, pidiéndole al rey que le mandara a Tamar a cocinarle y a prepararle comida para poder comer y recuperar las fuerzas en medio de la enfermedad. Y cuando la tuvo sola, insistió en tener una relación carnal con ella. Al principio ella se opuso, pero dice la historia de que él pudo más que ella. Y la forzó, la violó. Y después de haberla violado, dice la historia de que la aborreció más de que con que la había amado. La rechazó, la echó. Y quiero llevarlos aquí a 2 de Samuel 13, versículo 12 en adelante, dice: y ella entonces le respondió: no, hermano mío, no me hagas fuerza, porque no se ha de hacer así en Israel. No hagas tal desacierto. Porque ¿dónde iría yo con mi deshonra? Aún tú serías estimado como uno de los perversos de Israel. Ruégote pues que hables al rey, porque él no me negará a ti. Mas él no la quiso oír, antes pudiendo más que ella, la forzó y echóse sobre ella. Y aborrecía luego a Amnón de tal grande aborrecimiento que el odio con que la aborrecía fue mayor que con el amor que la había amado. Y díjole a Amnón: levántate y vete. Y ella le respondió: no es razón mayor mal es este que echarme, que el que haberme, de echarme, que el que me has hecho. Mas él no la quiso oír. Y lo que ocurrió fue que la echó. Y Tamar, como era costumbre, se vistió de ceniza, se vistió, rasgó sus vestidos. Y Absalón, que sabía que Tamar había ido a darle de comer a Amnón, le preguntó: ¿ha estado contigo Amnón? Y cuando se descubrió esta gran crisis,
llegó a los oídos de David. La historia nos dice de que David realmente no corrigió a Amnón, no puso orden en su familia, no defendió a Tamar, que era la inocente víctima en este caso. Y quiero llevarlos al final de esta historia, a versículo 20, y dijo su hermano Absalón: ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? Y ella: pues cae ahora, hermana mía, tu hermano es, no pongas tu corazón en este negocio. Y quedóse Tamar desconsolada en la casa de Absalón su hermano. Y luego que el rey David oyó todo esto, fue muy enojado. Mas Absalón no habló con Amnón ni malo ni bueno, pues Absalón aborrecía a Amnón porque había forzado a Tamar su hermana. Y lo que causó fue, dentro de la familia de David, causó un estrago, un pleito, un odio, que más tarde, sabemos la historia, produjo una venganza, produjo la misma muerte de Amnón, en la cual yo quiero tocar estos asuntos de esta historia más adelantito, pero quiero realmente ponerles a ustedes un fundamento en cuanto a esta historia, porque creo que cada uno de nosotros comprendemos de que Dios, cuando nos creó, nos puso dentro de una sociedad, nos puso dentro de una cultura. Primero nos estableció dentro de una familia, dentro de amistades, dentro de la sociedad, dentro de un vecindario, dentro de una empleo, una empresa. Y lo hizo porque el plan y el propósito de Dios siempre ha sido lo que nosotros llamamos la cultura, ha sido siempre las relaciones interpersonales. Dios no nos permitió, no nos estableció para vivir una vida solitaria. Parecería redundante recordarles de que Génesis 2 nos dice: no es bueno que el hombre esté solo. Dios no nos hizo para la soledad, nos hizo para la interacción, nos hizo para la interrelación cultural, social, familiar. Y la problemática es de que aquí delante de nosotros está el gran reto de poder alcanzar verdaderamente una salud relacional, o tal vez establecer relaciones tóxicas alrededor de nuestra vida. Porque creo de que cada uno de nosotros, tal vez por nuestra forma y nuestra manera de vivir, a veces nuestras acciones, nuestras propias decisiones, hay situaciones adversas que causan problemas, causan dificultad en la forma y la manera que nosotros vivimos nuestra vida. Cuando debemos de entender de que Dios nos estableció dentro de una sociedad para manifestar en nosotros nuestras fortalezas, pero también para poder manifestar nuestras debilidades, para que nosotros podamos corregir, fortalecer, edificar nuestras relaciones débiles. No son para destruirnos, sino son para poder fortalecer esas áreas de nuestras vidas. Y es a través de las relaciones interpersonales en las cuales nosotros vamos a aprender a conocernos a nosotros mismos y poder poner orden en nuestra propia vida. A veces algunos de nosotros diríamos: miren, yo no tendría problemas si estuviera solo. Y la realidad es que sí, tal vez usted no tendría problemas, pero hay algunos de nosotros que ni nos aguantamos a nosotros mismos. Pero ese es otro asunto. La cosa es esta: que las relaciones interpersonales, sean familiares, amistades, sociales, vecinales, de trabajo, y hasta aún como Belén, iglesia, son para manifestar esas áreas de nuestra vida que necesitan ser fortalecidas. Porque a veces, dentro de la misma iglesia y dentro de nuestra propia familia, nosotros podríamos tener gente antisocial, gente que es tan egocéntrica que no puede relacionarse con nadie, gente que tiene problemas personales hasta aún de conexión, que no puede tener intimidad, no puede tener conectividad con nadie. Y lo que el Señor quiere hacer es, el Señor quiere empezar a traer a nuestras vidas y a desarrollar dentro de nuestras vidas esas relaciones sanas. Dios quiere que nosotros vivamos en relaciones sanas. Y mucho más, tenemos que entender de que mucha de la problemática comienza con el hecho de que muchos de nosotros establecemos relaciones que no son verdaderamente sanas. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros hemos oído el contexto que dice: no puedo vivir sin ti?
A veces hasta lo parecería romántico el que el novio le diga a la novia o el que el esposo le diga a la esposa, no puedo vivir sin ti. Y el corazón de la novia o el corazón de la esposa empieza a palpitar rápidamente porque empieza a pensar de que verdaderamente qué romántico mi marido, pero lo que está muchas veces mostrando no es un sentido romántico, lo que está mostrando es una falencia, una codependencia, está demostrando un problema relacional en la propia vida, porque recordemos, al único con el cual no deberíamos de poder vivir es sin Dios. Yo, Darío, me fascina estar con mi esposa, pero yo quiero estar con ella, pero yo podría vivir sin ella y espero que lo mismo podría pasar de parte de ella, de que nosotros podríamos vivir una vida feliz y una vida productiva sin el uno, sin el otro. ¿Qué ha pasado tantas veces con matrimonios que llevan 40, 50, 60 años de matrimonio y de repente uno de los cónyuges muere? Y a los meses el otro muere también, murió de tristeza, murió de soledad, murió de desesperación, murió de depresión, porque realmente crearon tal relación codependiente el uno con el otro que no pudieron vivir el uno sin el otro. Y ese no es el plan y el propósito de Dios. Ese nunca ha sido verdaderamente lo que Dios ha querido. Dios quiere que nosotros tengamos primero sanidad en nuestra forma de vivir, sanidad en nuestra propia persona, para que podamos nosotros edificar relaciones que verdaderamente son sanas. Y creo que esto es lo que nos lleva a cierto concepto de entendimiento en esta temática, porque creo de que aquí es donde nosotros vamos a descubrir varias cosas. Hay varios principios que yo le quiero dejar el día de hoy, mientras que entramos a la historia de donde partimos. La primera es esta. Toda relación en nuestra vida, individualmente, cuando estamos individualmente con una persona, sea el marido con la esposa, sea un padre con un hijo, sea el pastor con un miembro de una iglesia, sean dos amigos que están platicando juntos o simplemente en el trabajo nos encontramos con un compañero en el trabajo y estamos ahí platicando unos minutitos, ese momento, ese encuentro debería de significar una situación sumamente importante. Ese es el momento en el cual la otra persona debería de sentir, yo me siento importante en la vida de esta persona. ¿Por qué? Porque cada relación interpersonal individual es primario. Y primario significa importante. Significa que hay ciertos niveles de importancia y hemos nosotros sabido de que hacer sentir a la otra persona importante dentro de la relación. Pero también tenemos que entender de que la vida es mucho más compleja que eso, que la vida realmente nos lleva a nosotros a un sinnúmero de curvas, nos lleva a un sinnúmero de problemas, a un sinnúmero de situaciones que nos sacan a nosotros del ambiente natural o de aún de nuestro quicio, nos hace a nosotros preguntarnos muchas cosas porque no las sabemos, no la entendemos. Y creo que aquí es donde los quiero llevar a una palabra que para mí es muy importante y esa palabra es la palabra identificar. Identificar es una palabra que nos da a entender de que dentro de lo complejo de tantas relaciones, cada persona que tiene en su vida tiene 5, 6, 8, 10, 20, como pastores tal vez a veces hasta tenemos 100, 200 personas en nuestra vida. Cada persona en lo individual es importante, pero, pero en el conglomerado de esto nosotros tenemos que identificar quién en el nivel de nuestras relaciones es más importante que la otra. Y creo de que la forma de verdaderamente entenderlo es escudriñando cuál es la voluntad de Dios, escudriñando el pacto que se ha establecido, escudriñando cuál es el orden que Dios mismo ha establecido. Porque si nosotros vemos, por ejemplo, Mateo capítulo 22, versículo 33, 37, cuando a Jesucristo se le preguntó cuál es el mayor de los mandamientos, le dijo, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Versículo 39 le dice, y el segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Ahí nos está hablando y está identificando el orden de nuestra relación con Dios y nuestra relación con nuestro prójimo, que nos da a entender que yo identifico de que en mi vida Dios es primario sobre todas las cosas, Dios es primario sobre todas las demás relaciones. Dios debería ser más importante en mi vida que mi propio cónyuge, más importante que mis hijos, más importante que mi trabajo, más importante que las cosas. Y ahí comienza la palabra identificar. Y entonces, basado en la voluntad, basado en el propósito de Dios, basado en el orden que Dios ha establecido pudiéramos decir, sobre los pactos, sobre el mandato y sobre la institución de Dios en la vida de cada individuo, nos deba a identificar esto. La segunda cosa que creo que es bien importante es de que cada uno de nosotros tiene situaciones que podríamos decir complicadas. Pregúntese usted por un momentito, ¿tiene usted una vida complicada? Porque la palabra complicado no es singularmente la falta de dinero, la falta de bienes, la falta de oportunidades, la falta de conocimiento, sino lo complicado se ve cuando estamos siendo jalados, estamos siendo presionados por diferentes ángulos, por diferentes lados. Yo siempre he dicho, entre más tengo, más complicada es mi vida porque tengo que cuidar más. Entonces lo complicado no comienza solamente con lo que tengo, sino lo complicado se ve. Y aquí le voy a introducir algo que le va a parecer un poquito extraño, pero tiene que ver con esto, donde empezamos a tener nosotros complicaciones por los triángulos relacionales. Oiga bien, no estoy hablando de triángulos amorosos, estoy hablando de triángulos relacionales, donde tengo triángulos relacionales que están jalando, demandando lealtad, demandando compromiso de parte mía. Le pregunto, ¿qué pasa si dos personas le están demandando esas mismas cosas a usted? Eso ahí inmediatamente se vuelve un triángulo. Y los triángulos son parte común de la vida. Usted no la tiene que buscar ni la tiene que ver en una telenovela para poder encontrar triángulos relacionales, sino en su propia vida usted lo tiene. Una parejita se casa, en el caso mío, Cindy y yo teníamos 19 y 20 años y no duró mucho nuestro tiempo solitos porque a los 10 meses nació nuestra primera hija, Darlena. Y inmediatamente, instantáneamente, 10 meses después de nuestro matrimonio, se convirtió en triángulo. Instantáneamente estaba esposo, esposa e hija. Inmediatamente. Y en nuestra vida siempre vamos a tener eso. Comúnmente, en nuestra cultura latinoamericana encontramos nosotros un triángulo muy complicado y esa es esposo, esposa y suegra. Especialmente la mamá del esposo se vuelve muy conflictiva y hay una competencia entre la suegra y la nuera. Pero podríamos decir que imagínese usted, hay triángulos normalmente en todas las familias donde dos hijos están teniendo un pleito y vienen con el papá a que él juzgue. ¿Quién está en lo incorrecto? ¿Quién está en lo incorrecto? Es que mi hermano me pegó, mi hermanita usó mi ropa, es que mi hermana usó mi maquillaje, que yo tenía dinero, que me desapareció el dinero y bla, bla, bla. Inmediatamente, instantáneamente en esa crisis se volvió otro triángulo. Y el problema es de que estos triángulos nos forzan a nosotros a tener que identificar, porque si yo le podría decir esto, mucha de la problemática que nosotros enfrentamos en nuestras familias y en nuestras relaciones interpersonales están fundamentadas en que hay desorden en esta área de la vida. Porque tenemos que también reconocer otra cosa muy importante, y esto es esto, de que toda relación evoluciona. Toda relación evoluciona. Los hijos crecen, los hijos salen a la universidad, los hijos se casan, los hijos tienen hijos,
Eso significa que ya tenemos nietos. ¿Qué es lo que pasa? El soltero se casa, toda relación evoluciona. Y entonces hay crisis de identidad, hay crisis relacional instantáneamente. Porque por 18, 19, 20, 25 años, el soltero consideraba a sus padres como las personas más importantes en su vida. Ahora, ahora escoge a una persona con el cual va a vivir. Hace unos pocos años atrás, hablando acerca de esta temática, me senté con una de mis hijas y le dije, y tengo muy buena relación con mis hijas a este nivel, y le dije, mi amor, quiero que recuerdes de que durante toda tu vida yo he sido el hombre más importante en tu vida, el que debe tener influencia, al cual debes de buscar consejos. Si tienes algún problema, tienes que venir conmigo. Yo soy ahorita el hombre en tu vida. Pero va a llegar un momento después de un noviazgo, después de un compromiso en el cual yo te voy a llevar al altar para que tú puedas unirte con el hombre con el cual tú quieres pasar el resto de tu vida. Ahora, aquí está lo que yo le dije. Cuando te entrego, pongo tu mano dentro de la mano de él y te entrego en el altar. En ese momento te doy permiso a que tú cambies lealtad. Yo quiero continuar siendo una persona de influencia, quiero continuar siendo una persona al cual tú puedes recurrir, al cual tú puedes buscar consejo, pero quiero que recuerdes que en ese momento tu esposo se vuelve en el hombre, quiero enfatizar la palabra, hombre más importante en tu vida. A él le debes la lealtad, a él le debes el compromiso, a él le debes la relación primaria. En ningún momento tenemos como padres, muchas veces, a veces ponemos a nuestros hijos entre la espada y la pared, donde le estamos retando y estamos demandando de que ellos sean más leales a nosotros que a su pareja. Y estamos poniendo una presión sobre los hijos que está equivocado. Y entonces tenemos que entender de que toda relación evoluciona, y cuando evoluciona tenemos que nosotros cambiar ese entendimiento de la relación primaria y de la identificación en nuestra propia vida. Y en realidad, recordemos, cada persona individualmente debe de sentir que la persona más importante en nuestra vida, que es la persona más importante, porque es un sentimiento, no necesariamente una realidad, sino un sentimiento, porque le estamos dando atención, porque le estamos dando importancia en ese segundo o ese minutito que estamos con ellos. Pero a veces hacemos sentir a la gente muy, muy mal por la realidad de lo que estamos sintiendo. Por ejemplo, a veces alguien quiere hablar con nosotros y mientras que está hablando con nosotros estamos viendo nuestro reloj y con eso le estamos diciendo lo que yo tengo que hacer es más importante que tú. O estamos viendo televisión y viene nuestro hijo, sea pequeño o adolescente o adulto, viene y nos dice, papi, quiero hablar contigo. Y le decimos, no, espérate que vengan los anuncios, que vengan la publicidad en la televisión y entonces te pongo atención. ¿Qué le estamos diciendo a nuestro hijo? Lo que estoy viendo en la televisión es mucho más importante que tú. Y a veces nos preguntamos por qué el corazón de nuestros hijos se enfría, por qué el corazón de nuestros hijos se hiere. Y si regresamos a la historia de la cual nosotros partimos, en realidad esto es lo que vemos en la vida de David. Porque aún en el proceso de disciplina, cuando yo disciplino a un hijo, cuando yo disciplino a un ser querido, yo estoy declarándole qué tan importante es de que yo estoy dispuesto a poner orden. Pero también vemos que David no defendió, no protegió. Absalón tomó el lugar de David en la vida de Tamar, porque Absalón la defendió y David no la defendió. ¿Cuántas veces hasta yo soy el primero en reconocer donde yo me he equivocado? He puesto a los miembros de mi iglesia, he puesto a la misma iglesia en un lugar prioritario a mis hijos. Y lamentablemente uno tiene que corregirlo, uno tiene que pedir perdón y uno tiene que rehacer ciertas estructuras, porque uno comete errores así.
La cosa es esta, quiero regresar a esto. La clave es aprender a identificar cuáles son las relaciones primarias. Porque creo que el proceso de la identificación comienza con hacernos varias preguntas. Creo que la identificación comienza cuando yo respondo a varias preguntas. Por ejemplo, ¿a quién le debo? Es una pregunta. ¿A quién le debo más? ¿Le debo yo más a los miembros de mi iglesia o le debo yo más a mis hijos? ¿O le debo yo más a mi esposa o a mi suegra o a mi mamá? ¿O le debo yo más a mi esposa o a mis hijos? ¿O le debo yo más a mi esposo que a mis hijos? Y a veces ahí es donde culturalmente nosotros nos metemos a graves problemas porque dentro de nuestra cultura hispana hay una tendencia en idolatrizar o casi santificar la relación entre hijos y madre. Hay muchos hijos que sienten una deuda tremenda hacia la madre porque la madre le ha recordado por 20, 25 años cuánta deuda le tienen, le recuerdan del sacrificio, le recuerdan de la pérdida que ella tuvo, le recuerda de las libras que ella aumentó teniéndolo a él. Y entonces hay un sentido de deuda equivocada, porque quiero que entienda esto, madrecita. Usted que ha procreado hijos, quiero que usted entienda algo muy importante. La lealtad no es algo que imponemos o demandamos. Es algo que cada uno de nosotros damos porque amamos y estamos agradecidos. Pero si la vida y el sacrificio hay que cobrarlo, entonces es una deuda y no es un regalo. La vida y el sacrificio de un padre es un regalo que le damos a los hijos. Y si es un regalo, no puede ser cobrado. Eso no significa de que un hijo no pueda sentir dentro de este parámetro a quién le debo. Pero recordemos algo aquí muy peculiar, porque dentro del orden tenemos que entender de que las relaciones más complejas son las familias muchas veces. Ahí es donde comienza lo complicado en la vida. Pero la pregunta es esta. ¿Cuál es el pacto establecido por Dios más importante de las escrituras? Estoy hablando entre seres humanos, naturalmente. ¿Cuál es el pacto más importante? Y la realidad, Malaquías capítulo 3 nos dice que el matrimonio es un pacto. La pregunta es, ¿hay pacto entre un padre y un hijo o entre un hijo y un padre? No, no existe pacto. Existe compromiso, existe responsabilidad, existe o debería de existir agradecimiento, pero no existe pacto. El único o la única relación sobre la cual se edifica sobre un pacto es la relación entre un esposo y una esposa. Porque aunque no puedo meterme profundamente en esto, tenemos que entenderlo de que comienza con el escoger a una persona. El esposo y la esposa se escogen a sí mismos. Uno no va al supermercado de padres, ni mucho menos va al supermercado de los hijos para buscar qué es el hijo que él quiere, ¿verdad? Es que lo quiero de esta forma, lo quiero de aquella forma, con esta personalidad. Eso no existe. La vida es un regalo. Dios es el que escoge eso. Mientras que el matrimonio es un pacto. Y ahí es donde comienza esta identificación. Porque si aprendemos a poner identificación en el concepto familiar, vamos a descubrir verdaderamente cuáles son las demás posiciones que están en nuestra propia vida. Ahora, quiero llevarlos a esto. Aquí hay un gran problema relacional que muchos de nosotros llevamos. Muchos de nosotros tenemos situaciones un poquito complejas en nuestras vidas porque hemos cometido graves errores por nuestra enseñanza, por nuestra falencia. Crecimos en un hogar donde nuestra madre nos cobró y donde nos dijo que el resto de la vida, hasta después de muerta, nosotros teníamos que deberle a ella. Nos casamos
y hacemos a nuestra madre más importante que nuestra esposa y creamos un círculo vicioso, porque una esposa que se siente desvalorada va a crear el mismo círculo porque le va a demandar a sus hijos lo que debería recibir de su esposo. Y creamos un círculo que trasciende de generación en generación de deslealtades o de lealtades desmedidas. Porque muchas de las problemáticas que nosotros enfrentamos las podemos encontrar fundamentalmente en el hecho que no estamos identificando estas relaciones posicionales en nuestras relaciones. No quiero negar el hecho de que por naturaleza la gente es difícil y la mayoría de la gente es egocéntrica. No lo quiero negar. Porque a veces hay personas que se aman más a sí mismos de lo que deberían de amarse. No miran las necesidades de otros, no entienden la necesidad de otros, no saben satisfacer la necesidad de otros y mucho más. El egoísmo es el que, vamos a decir, retiene la madurez. Porque entienda esto, no puede haber una relación sana si la persona no está sana ellos mismos. Mientras que yo viva totalmente una vida egocéntrica, yo no puedo desarrollar una relación sana con otros. Y en realidad muchas veces respondemos nosotros tan fácilmente a la demanda que otros tienen para nuestras vidas, cuando debemos de recordar de que la palabra más poderosa que se encuentra en el diccionario relacional es la palabra no. Papi quiero, no. No. No significa una negativa, significa ahora no es el tiempo. Significa hoy no puedo. Significa hoy no debo. Y parte de eso trae salud, porque le enseña a las demás personas el momento. Imagínense de que los papás están hablando, teniendo una conversación muy importante y entra un hijo, insiste en que lo oigan. Y hay padres como aman a sus hijos más que a sí mismos, paran la conversación y le ponen atención al hijo. ¿Y qué está pasando? Le estamos diciendo al hijo de que él tiene más importancia en nuestra vida que nuestro propio cónyuge. Cuando en ese momento le deberíamos decir, mi hijo, regrese a su cuarto, entre unos minutos lo vamos a llamar porque ahorita su mamá y yo estamos teniendo una conversación. Este es el momento de mami, este es el momento de papi. ¿Le hace daño al niño eso? Le enseña. Y es un patrón que lleva a su propio matrimonio cuando crece. Y empezamos a desarrollar relaciones sanas a nuestro derredor. Aún por esas relaciones no sanas, creamos nosotros vínculos no sanos aún con nuestro jefe, donde sentimos de que el jefe no le podemos decir no por temor a que nos despida. Cuando en el contrato dice que trabajamos de 9 a 5 de la tarde, trabajamos de 8 a 5 de la tarde, el ejemplo no importa. Pero el jefe a veces nos pide a nosotros cosas que no están dentro del convenio de relación. Y nosotros debemos de poder tener la salud suficiente de poder decirle, jefe, yo le di 8 horas del día hoy. El resto de mi día le pertenece a mi familia. Yo ya le di el tiempo que acordamos. Ahora, de ahora en adelante, le pertenece a mi esposa, le pertenece a mis hijos. Eso es importante dentro de las relaciones. Que nosotros aprendamos de que la salud nos lleva a relaciones sanas. Pero cuando hay, vamos a decir, contaminación interna dentro de nosotros, nos lleva a relaciones no sanas a nuestro alrededor. Y entonces eso nos lleva a nosotros a verdaderamente empezar a tratar de poner orden. Porque entienda esto, nuestras acciones tarde o que temprano van a causar consecuencias en nuestra forma y nuestra manera de vivir. ¿Qué causó? Quiero llevarlos por unos minutitos a la vida de David y a la vida de su familia. Y a cómo este evento que leímos aquí en 2 de Samuel, capítulo número 13, trajo consecuencias fatales a la vida de David.
consecuencias fatales que socavaron, desboronaron y afectaron la vida de la familia de David. Y David mismo, naturalmente. Le quitó honorabilidad, le quitó fortaleza, le quitó fuerza, influencia, autoridad a él como rey. Pero lo que vemos nosotros aquí en el capítulo 13 de 2 de Samuel, si quiere me acompaña ahí al versículo número 23, dice, y después de 2 años, aconteció que teniendo Absalón esquiladores de ovejas que se juntó en Efraín, Absalón invitó a todos los hijos del rey a comer, incluyendo a Amnón, pero tenía un plan. Y el plan era matar a Amnón. Y lo mató. Ahora la pregunta es, ¿por qué es que Absalón mató a Amnón? La respuesta desde la perspectiva de este punto es de que Absalón esperó la justicia de su padre. Y como no la encontró, él tuvo que tomar riendas, cartas en el asunto. Y podemos nosotros ver desde ese momento se produjo un caos en toda la vida de la familia real. Porque ahora que Absalón mató a Amnón, David ahora sí toma cartas en el asunto y echa a Absalón del reinado, lo saca del reino, no quiere ver su rostro, lo echa. Cuando lo único que había pedido Absalón durante 2 años, en silencio, es de que el padre le diera importancia a una víctima, a una persona inocente, que defendiera al que no se pudo defender a sí mismo. Es que, hermanos, entienda esto. Una de las lealtades que yo tengo en las relaciones interpersonales es a la justicia y a la verdad. Yo no puedo ser leal a una persona que no está actuando en justicia y en verdad, porque mi lealtad primaria es a la justicia y a la verdad. Y esto llevó a Absalón a tomar la venganza en su mano, a derramar esa venganza, y trajo a la vida y al hogar desde ese momento hasta después de la muerte de David no hubo paz. No hubo paz en su hogar. Y todo nació con el hecho de que David no puso orden. Le pregunto, mi querido hermano y hermana, ¿cuántas veces nosotros a veces nos sorprendemos de algo que ocurrió en nuestra vida? Si nosotros pudiéramos estudiar verdaderamente de dónde nació esto, yo le puedo garantizar de que todo nació en un momento en el cual nosotros no supimos identificar. La amargura de una esposa que se siente desvalorada porque nosotros amamos más a la mamá que a la esposa. Un esposo que se siente desvalorado porque él quiso poner orden en el hogar, pero la esposa defendió a los hijos por ser alcahueta. O una familia que se siente desvalorada porque el esposo no le sabe decir no al jefe. O vienen los amigos y le piden ayuda al esposo, al padre, y los hijos vienen pidiendo ayuda, vienen pidiendo vacaciones, vienen pidiendo tiempo, y cuando viene el amigo y le pide el tiempo al esposo, él se va con ellos. ¿Cómo deja a los hijos? ¿Cómo deja a la esposa? Con un sentido de desvalorización profundo. Y eso empieza a crear relaciones tóxicas dentro de nuestras vidas, porque no hemos aprendido a poner orden. Orden en nuestras relaciones. Entender de que Dios primero. Si yo tengo a Dios, yo no necesito a nadie más, pero deseo a gente. Hay una necesidad en mí de formar parte de una familia, de formar parte de la sociedad, formar parte de amistades, pero puedo vivir sin ellos, porque vivo sanamente. O podríamos nosotros también considerar el hecho
de la continuación de esta historia de Absalón, porque más tarde sabemos de que Absalón, el nombre Absalón, la razón del por qué nadie, absolutamente nadie le pone el nombre Absalón a uno de sus hijos es porque la palabra Absalón tiene una connotación, tiene un significado de la palabra traición. Si hablamos nosotros, él es mi Absalón, significa de que él me traicionó. Pero ¿de dónde nació la traición? Nació de una falta de sanidad relacional. Porque, oiga bien, la amargura en el corazón cuando no es tratada justifica la traición, justifica la rebelión. Le pregunto esto, ¿habrá alguna persona a nuestro alrededor que ha tenido una relación extramarital y se ha justificado? Mucha de esa justificación interna en la vida de una persona tiene que ver con el hecho de que hay amargura. Se sintió desvalorada, se sintió anonadada, se sintió abandonada, un cero a la izquierda. Y esa amargura lleva a una persona a actuar en rebelión, a actuar en traición y justificar todavía sus propias acciones. Porque no entiende este principio. Y creo que es importante de que entendamos de que aún la amargura lleva a la venganza. Si nosotros vemos el trayecto de esta historia, y no tengo tiempo de meterme profundo en cada punto de la historia, pero si usted va a 2 Samuel capítulo 16, el versículo 21 y 22, encontramos en el capítulo 16 que Absalón ya había levantado un ejército y había llegado a un punto de ser suficientemente potente para hacer huir al propio David de Jerusalén. Y cuando ya entra él campeón, entra él conquistador y toma el palacio del rey, David había dejado a varias de sus concubinas al cuidado del palacio, el palacio al cuidado de ellas. Y Absalón, bajo el consejo de un su consejero, le dice, llégate a las concubinas de tu padre. Y Absalón sube al terrado con ellas y las viola delante de todo el pueblo. La pregunta es esta, y con dolor en el alma lo digo y con vergüenza de tener que hablar de esto a nivel de un mensaje, porque es sumamente doloroso, es sumamente triste lo que pasó aquí. Pero la pregunta era, ¿qué mensaje le estaba mandando David a su propio padre, perdóneme, Absalón a su propio padre David? ¿Qué mensaje le estaba mandando? Le pregunto, ¿le estaría diciendo desde el terrado violando a estas concubinas? Porque en la mentalidad de una persona amargada, él hace cuentas, él hace sumas muy diferentes, porque en una forma Amnón, su hermano mayor, el que él mató por haber violado a Tamar, violó a su hermana Tamar. Pero la inactividad o la falta de respuesta de David en un sentido de la palabra es otra violación. Con la falta de respuesta positiva de David, en cierta forma y cierta manera, él estaba violando de nuevo a Tamar. Y en mi propio parecer de esta historia, la propia interpretación de esta historia, yo podría decir de que Absalón le mandó un mensaje a David diciéndole, de la misma forma que tú violaste a Tamar, ahora yo estoy violando a tus concubinas. Porque la amargura lleva a la venganza, la amargura lleva al destrozo, a la destrucción. Ahora, quiero terminar la historia el día de hoy porque no me quiero alargar mucho más. Podríamos hablar muchas horas sobre esta temática, pero algo pasó en la vida de David. Si ustedes se recuerdan,
En todo este proceso, él empezó a sentir una gran carga de culpabilidad en cuanto a Absalón. Que cuando Absalón empezó a pelear con él, lo persiguió al otro lado del Jordán, David estaba huyendo y se dio la batalla. David dio una orden y le dijo a Joab, no me toques al muchacho, lo quiero en vida, lo quiero vivo. Joab sabemos que desobedeció a David porque hizo lo que David no tenía la fuerza de hacer y ese era poner orden. Pero algo ocurre que quiero enfatizar el día de hoy. Algo ocurre cuando nosotros no ponemos orden. Creamos nosotros un ambiente en nuestro propio corazón donde la respuesta de nuestra vida está fundamentada en el sentimiento de culpabilidad. David estaba gobernado por la culpabilidad a consecuencia de los errores de acción que él había tomado en cuanto a Tamar, a Amnón, y después de haber echado a Absalón de la ciudad, después de tenerlo rechazado y cancelado, hoy la respuesta de él es culpabilidad. ¿Y cuántos de nosotros por culpabilidad manejamos nuestras vidas? Porque no le hemos dado a la esposa el tiempo que ella se merece. Ahora queremos cortejarla, queremos traerle flores, queremos traerle regalos. O porque no le damos dado importancia al esposo, ahora la esposa le quiere cocinar su comida preferida. Mucho basado en la culpabilidad. O porque no hemos estado tiempo con nuestros hijos, ahora le damos lo que quieren. Los alcahueteamos y los consentimos y les damos cualquier cosa. Todo basado en culpabilidad. La pregunta que yo le tengo a usted hoy es, ¿puede haber una relación sana edificada sobre la culpabilidad? No. Creo que la respuesta de esto son varias cosas que creo que son importantísimas para nosotros. La primera es, aprendamos a poner orden. Identifiquemos las relaciones primarias. Y si hay necesidad, cuando hay relaciones tóxicas a nuestro alrededor, decir no. Sería terrible que cuando nuestra mamá viene a visitarnos a la casa que le pertenece a nuestra esposa y está criticando a la esposa que nosotros le digamos, mamá, tú tienes tu casa, tu cocina, eso es tuyo, ese es tu reino. Donde tú estás hoy, es el reino de mi esposa. Tienes que respetarla, tienes que honrarla. Decirle no. ¿Dolería? Difícil, definitivamente. Pero es parte del proceso de poner orden. Segundo, no podemos nosotros ir al próximo paso si no estamos dispuestos a poner orden. Porque la segunda faceta es pedir perdón. Pedirle perdón al que verdaderamente merece el perdón. Yo fui un padre sumamente disciplinario con mis hijos mayores, hasta el punto de dañar. Y ya cuando estaban en la adolescencia, yo tuve que acercarme a ellos y pedirles perdón por haber sido demasiado disciplinario. La única forma de restaurar y traer salud a nuestras relaciones es pedir perdón, humillarnos. Aún un padre pidiéndole a un hijo perdón es importante. Orden primero, humillación y pedir perdón es sumamente importante. Y tercero, nunca actuar bajo culpabilidad. La culpabilidad no viene de Dios, viene del diablo. Todo tiene que ver con traer mayor desorden. Creamos círculos generacionales y estamos causando problemas generacionales a consecuencia de nuestra acción equivocada y de nuestra propia culpabilidad. Estamos impactando generaciones y el hombre bueno deja herencia, legado a los hijos de sus hijos. Y Dios nos está llamando a que nosotros verdaderamente podamos alcanzar salud,
bienestar. A veces hay que distanciarnos de personas que son tóxicas, personas que en vez de añadirnos nos roban, nos quitan. Especialmente quiero decirle, no estamos hablando de la familia, estamos hablando primordialmente de las relaciones exteriores, trabajo, vecindario, amistades. A veces hay que decir no, no voy a continuar en esta amistad porque no es sana, es tóxica. Y nos lleva a nosotros a edificar buenas relaciones. Porque algo que podemos nosotros entender es, Dios nos está llevando a nosotros a verdaderamente lograr ese ambiente de salud a nuestro alrededor. Tú tienes que identificar esto en tu propia vida. Y si necesitas pedirle perdón a Dios, perdón a alguien, hazlo para empezar a traer salud a tu propia vida. Hoy quiero orar contigo. Te quiero bendecir y si hay algo que el Señor te habló a través de este mensaje, te pido que tú ahí donde tú estás, tú puedas pedirle perdón al Padre y perdón a alguien para poder alcanzar una verdadera salud en tu propia vida. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, bendigo la vida de tu pueblo. Que Padre, tú puedas usar este mensaje y traer salud, traer bienestar a su vida. Hoy, Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro bendición sobre ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, obra en ellos, redarguye, lleva al arrepentimiento si es necesario, pero sobre todo, Señor, produce salud, bienestar en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, los bendecimos. Deseamos lo mejor de Dios para cada uno de ustedes. La paz de Dios.